El Día Internacional de las Lenguas de Signos, celebrado cada 23 de septiembre, es una oportunidad para reflexionar sobre la historia, evolución y relevancia de las lenguas de signos en el mundo. Los primeros registros se datan ya en la antigua Grecia y Roma. El uso de gestos para la comunicación entre personas sordas ha existido desde tiempos antiguos. En la antigua Grecia, el filósofo Platón mencionó la existencia de personas sordas que se comunicaban mediante gestos, refiriéndose a ellos en su obra Crátilo. En la antigua Roma, Plinio el Viejo también reconoció a individuos sordos que usaban señas para comunicarse. Los orígenes de la educación para sordos. Siglo XVI y XVII. Uno de los momentos más relevantes en la historia de la lengua de signos ocurrió en el siglo XVI, cuando el sacerdote español Pedro Ponce de León se destacó por ser pionero en la educación de personas sordas. Ponce utilizó métodos que incorporaban el uso de signos manuales para enseñar a personas sordas de familias nobles a leer, escribir y hablar. En el siglo XVII, el filósofo y matemático Juan Pablo Bonet publicó Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, 1620, el primer tratado que proponía un método de enseñanza para sordos utilizando el alfabeto manual. La fundación de la lengua de signos moderna. Uno de los momentos más cruciales en la evolución de la lengua de signos fue la labor del abate Charles Michel de Lepe, un sacerdote francés que en el siglo XVIII fundó la primera escuela pública para personas sordas en París. El debate entre el oralismo y el uso de la lengua de signos, el Congreso de Milán, 1880, a finales del siglo XIX, fue un evento que marcó un retroceso significativo en el reconocimiento de la lengua de signos. En el Congreso Internacional de Educadores de Sordos celebrado en Milán en 1880, se decidió, por amplia mayoría, que la educación para personas sordas debía basarse en el oralismo. El resurgimiento y reconocimiento de las lenguas de signos, siglo XX. A pesar de las políticas orales impuestas por el Congreso de Milán, las lenguas de signos continuaron desarrollándose en comunidades sordas de todo el mundo. En la década de 1960, el lingüista estadounidense William Stockoe fue fundamental para el resurgimiento de la lengua de signos americana, ASL. En el transcurso del siglo XX, muchos países comenzaron a otorgar reconocimiento legal a sus lenguas de signos. En 1995, Uganda fue el primer país en reconocer oficialmente su lengua de signos en la Constitución. Posteriormente, muchos otros países adoptaron legislaciones para garantizar los derechos lingüísticos de las personas sordas. En el siglo XXI, el reconocimiento y uso de las lenguas de signos ha avanzado significativamente. El 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Signos. Gracias por su atención. Soy José Luis Verona, maestro especialista en audición y lenguaje y pedagogo especialista en educación especial.